Bueno, pues bienvenidos hoy a nuestro episodio número 1, con el que arrancamos oficialmente a hablar de las competencias y de los deportes. Hoy creo que está claro que empezamos con los Juegos Olímpicos, también les dijimos la vez pasada. Hoy estamos con ustedes para lanzar oficialmente este podcast. Deportes para curiosos. Así es. Cuéntame qué venimos a hacer. Dime qué vamos a hacer. Cumplir un sueño, creo yo. ¿Qué tienen en común un lanzador de jabalina, un clavadista en China, un marchista en Ecuador, un ciclista en Colombia? A ver, yo quisiera una medalla de oro, ¿no? ¿Quién no? Yo también, aunque no sea 100% de oro, pero Sí, yo también pero- quiero una. Exacto. El mayor premio era una estatua y que su nombre quedara grabado en las poesías de los autores del momento. ¿Cuántos deportes han sido incorporados en toda la historia desde 1924 hasta la fecha en los Juegos Olímpicos de Invierno? Yo sé y conozco y entiendo muchas de las competiciones de los Juegos Olímpicos de Invierno por un juego que tenía, te estoy hablando de fácilmente hace unos 25 años o más, en el computador, que era el del trineo, el del esquiar, bajar, pero pues esos computadores, Sí, pero el descenso alpino. exacto. Κυρίες και κύριοι, ο Ολυμπιακός ύμνος. Mesdames et messieurs, l'hymne olympique. De la antigua Grecia al streaming en 4K, Beto. Los Juegos Olímpicos han cambiado, pero la emoción sigue intacta. Intacta. ¿Qué tienen en común un lanzador de jabalina, un clavadista en China, un marchista en Ecuador, un ciclista en Colombia? La pasión olímpica, te diría, todas esas ganas de cumplir ese sueño, esa meta. Todos sueñan con hacer historia, con grabar sus nombres en la historia o convertirse en leyendas olímpicas en el Olimpo, como lo hacían los antiguos olimpiónicos. Bueno, pues bienvenidos hoy a nuestro episodio número 1, con el que arrancamos oficialmente a hablar de las competencias y de los deportes. Hoy creo que está claro que empezamos con los Juegos Olímpicos, también les dijimos la vez pasada, y pues qué gusto, ¿no? Estar otra vez acá después de estos primeras semanas con este proyecto y bueno, pues bienvenido, Beto. Gracias, Andrés. ¿Por qué los Juegos Olímpicos como primer episodio? Pues cuando hablamos de los deportes y empezamos a entender cómo movernos en este proyecto hacia adelante, creo que llegamos en una conclusión, y es que los Juegos Olímpicos reúnen muchas competencias, reúnen muchos deportes, pero hay una cosa fundamental, es el comienzo de la competición entre personas, con un fin de ser el mejor y de reconocerse y de pasar esa gloria olímpica, ¿no? Claro, claro. Y que finalmente es el único evento deportivo que acarrea el paso de la historia del ser humano y que reúne todas esas actividades, todos esos deportes que fueron naciendo con la misma evolución del ser humano. Además hay una cosa, la premiación y la forma en que se compite y se trabaja durante lo que es el recorrido de un atleta tiene una historia muy bonita, y es que a veces más que la medalla de oro, que a ver, yo quisiera una medalla de oro, ¿no? ¿Quién no? Yo también, aunque no sea 100% de oro, pero Sí, yo también pero- quiero una. Exacto, pero creo que hay un tema muy importante, y es que se valora y se busca es reconocer y exaltar esas historias, ese compromiso, esa disciplina. Más adelante vamos a empezar a explicarles, ¿no? Porque queremos hacer y cumplir el propósito de ser este manual de los Juegos Olímpicos en este primer episodio, pero yo creo que eso es lo más bonito de los Juegos Olímpicos. Hoy, así adelantándome y acá improvisando, si yo te pregunto, ¿cuál es el momento olímpico que más recuerdas hoy? Seguro no me vas a decir el de Michael Phelps. Sus 20 medallas, bueno, las que sean,
porque ahorita no me acuerdo el número, Sus 2000 medallas. sus 1000 medallas, sino seguramente me vas a decir momentos tan sencillos como la determinación de un atleta lesionado en seguir corriendo. Ahorita, la primera que se me viene en mente fue esa premiación del salto alto cuando los 2 atletas llegan a la misma altura, se dan la mano y deciden empatar, Claro. que eso no pasa en Eso no lo ves en ningún otro deporte, ¿no? O algo que hice en los Reels, el momento de Yelena Isinbayeva en 2004, cuando con la competidora, me voy a adelantar un poquito, pero cuando con la competidora que creció prácticamente en el salto de pértiga, venían compitiendo por quién tenía el récord mundial y al final Yelena sale triunfadora. Son, pero eran amigas de carrera, ¿verdad? Eran compañeras que crecieron juntas. Y eso no te lleva a tener un enemigo, no te lleva sí te lleva a ser un rival deportivo, pero no alguien a quien no puedas ver porque al final lo abrazas y sigues el mismo camino que tenías antes. Yo creo que para resumir eso que explicaste ese es el espíritu olímpico, ¿no? Es más allá a ver, lo acabamos de decir, todos quisiéramos una medalla de oro, sobre todo si le gusta a uno el deporte, pero más allá de eso, la memoria lleva a ese espíritu donde la competición, la disciplina, el buen ambiente, ¿no? Como ellos uno ve en las Olimpiadas, cómo se apoyan, cómo no en esas pruebas individuales, uno ve cómo los mismos competidores a veces son los que están de primero apoyando a los demás. Entonces yo creo que eso es muy importante en este camino. Bueno, para ir del inicio al fin, te voy a decir que los antiguos atletas olímpicos o ganadores olímpicos no recibían medallas. El premio y lo que querían precisamente, lo que buscaban era la gloria olímpica. Entonces, el premio en el momento de ganar era una corona de laureles, que era como que una planta icónica en el momento pero una corona de olivo, no de laurel, de olivo, planta representativa del Mediterráneo, pero el mayor premio era una estatua en el pueblo o en la zona donde había nacido y que su nombre quedara grabado en las poesías de los autores del momento. Que todo el mundo recordara su nombre por haber sido un olimpiónico. La gloria olímpica. Esa era la verdadera gloria olímpica. Bueno, Beto, pero ahí cuéntame, ¿cuándo nace estos Juegos Olímpicos, esta competición? ¿En dónde? Bueno, nacen lógicamente en Grecia en el año 776 antes de nuestra era. Conocemos los Juegos Olímpicos porque eran los principales, pero realmente cada región tenía sus propios juegos, aunque los Juegos de Olimpia eran los más reconocidos y a donde todo el mundo quería ir. Terminaron en el 393 porque por orden del emperador romano Teodosio, que decían que era un evento muy pagano y lo prohibió, pero los griegos se opusieron a esa prohibición de Teodosio. Y al final todo el mundo cree que los Juegos Olímpicos, los antiguos, se dejaron de efectuar por la religión, por el cristianismo, y no fue así. Los primeros Juegos Olímpicos se dejaron de efectuar no por la orden de Teodosio, sino porque ya no había recursos en Grecia para poder reunir a toda la gente y hacer los Juegos Olímpicos. Por eso terminaron. ¿Y de ahí qué pasa? Porque llegamos a nuestra era, tenemos un evento que cada 4 años nos cautiva a todos. ¿Dónde nace esta nueva versión? ¿Quién las trae? Bueno, en 1896, en la Universidad de la Sorbona en París, que para todos los que les gusta hacer el famoso turismo deportivo, les recomiendo
No sé si hay tours pagados, yo quiero ir a París. En la Universidad de la Sorbona está el salón donde se reunían por idea y convicción del barón de Coubertin, quien, como todos en aquella época y hasta la primera mitad del siglo XX, todavía hay mucha gente, amaban la cultura griega, la civilización griega, que fue la que nos ha dado prácticamente la vida y la idea de la civilización que tenemos. Entonces Coubertin quiere revivir con su afán de tener un evento representativo que sea, que promueva la paz y que sobre todo promueva el deporte como parte del desarrollo mental y del desarrollo físico y social del ser humano. Se inspira en los antiguos Juegos Olímpicos para revivirlos. Y entonces él hacía sus reuniones con un grupo de directivos de deportes, de promotores del deporte, de promotores de la actividad física y filósofos en el mismo momento, periodistas, en uno de los salones de la Sorbona, tras muchas reuniones, dicen, se va a hacer. Y entonces, 2 años antes, que fue cuando empezó la organización de esas reuniones, deciden que en 1896 se va a realizar o se van a revivir los Juegos Olímpicos en la ciudad de Atenas. Mira, y desde ahí hemos evolucionado a lo que hoy conocemos como los Juegos Olímpicos, ¿no? Porque eso no es que lleven toda la vida siendo iguales, No, ni las mismas competencias, ni las mismas categorías, nada. Eso ha habido una constante evolución, casi que con cómo hemos evolucionado como seres humanos. exacto. Ha ido de la mano de la evolución. Por ejemplo, la participación de las mujeres. Todo el mundo decía, en la antigua Grecia no dejaban participar mujeres. Efectivamente, las mujeres incluso no podían ir a los eventos. ¿Por qué? Porque los hombres participaban desnudos y participaban desnudos como parte del culto a la creación del cuerpo humano. Pero las mujeres tenían sus propios eventos, sí alejados, pero había un grupo, una serie de eventos donde participaban únicamente mujeres. Y en los Juegos Olímpicos modernos, hasta 1900, París 1900, es cuando se le permite a las mujeres empezar a participar en ellos. En esos Juegos Olímpicos de 1900 participaron solo 22 mujeres en 5 deportes que eran tenis, vela, croquet, que ya hablaremos un poquito del croquet. ¿Qué es el croquet? Ya hablaremos del croquet, deportes hípicos y el golf. Ajá. Aunque fue limitada a un principio, fueron creciendo y hasta 8 años después en Ámsterdam es cuando finalmente fueron admitidas en las pruebas atléticas, que las mismas o las más parecidas a las que igualdades a las que competían los hombres. Bueno, pero además, ahí tú hablaste de uno de los aspectos, ¿no? En esta evolución, la presencia femenina, ¿no? Que a medida que hablemos de varios deportes, hay casos en otros también que pasa lo mismo, ¿no? Que ha sido un proceso paulatino donde han podido llegar a demostrar que también tienen el mismo derecho de competir y tienen las mismas cualidades, ¿no? Y eso ha sido un tema de discusión en muchos porque entran patrocinadores, entran la visibilidad, ¿no? Eso es un tema de otro podcast. Pero también hay otro tema muy importante dentro de la concepción de lo que son los Juegos Olímpicos y es la diferenciación de los de invierno y los de verano. Sí. ¿No? Porque, digamos, nosotros hablamos del ciclo olímpico de cada 4 años o de las Olimpiadas cada 4 años, las de verano, que es la que yo creo que tiene la mayor visibilidad a nivel mundial, pero hay un componente muy fuerte, ¿no? Y ha habido también unos momentos espectaculares y de esos que demuestran ese mismo espíritu olímpico, pero en la versión de lo que son los Juegos Olímpicos de invierno, ¿no?
también que no son tan viejos como los Juegos Olímpicos de verano. Ya decíamos, los Juegos Olímpicos de verano nacieron en 1896 y los Juegos de invierno nacieron hasta 1924. A ver, te voy a tirar un dato. La diferencia de audiencia. Los Juegos Olímpicos de verano tienen hasta una audiencia televisiva de más de 3,000 millones de personas en promedio que ven los Juegos Olímpicos de verano, mientras que los Juegos Olímpicos de invierno son solo 1,9 millones de personas, o sea, prácticamente la mitad. Total. Ajá. Debido, sobre todo, porque a la mayor variedad de deportes y eventos. Son muy reducidos. Ajá. Los Juegos Olímpicos se han expandido deportivamente. Ya viste lo que hablábamos en el tráiler del breakdance, por ejemplo, del skateboarding o el surf que estuvieron en París. Hoy la escalada en muro y tú empiezas a ver y ves cómo han ido entrando y saliendo, algo que ya nos vas a explicar porque eso sabemos que tú eres el que sabe de esto, pero cómo empiezan a haber pruebas o inclusiones de deportes. Yo creo que también en un punto más allá de lo que es, de las tendencias o de lo que empieza a practicar la gente, también buscando nuevos espectadores, porque es parte de nuestra evolución. Claro, sí, y trayendo sobre todo a las nuevas generaciones. Exacto. Para que no se vaya perdiendo esa tradición y esa historia de los Juegos Olímpicos, que al final, pues así empezaba también con la inclusión o el pensamiento de que los jóvenes eran la nueva generación de atletas, pero sobre todo de guerreros de la civilización griega, porque en aquella época prácticamente había muchos requisitos para poder, no participaba cualquiera en los Juegos Olímpicos. Tenías que ser un hombre libre, no ser esclavo. Uh-huh. Debías demostrar que tenías una vida recta, impecable, o sea, alguien que hubiera sido acusado de algún problema social, robo, algo violento, alguna pelea, no podía competir. Pero mira que hay, o sea, a mí que me gusta hacer esa analogía y conectar los puntos, mira que al final las Olimpiadas de hoy tienen ese componente, por ejemplo, del dopaje, ¿no? Eso es otra historia y cuando entran y empiezan a hablar de dopaje y de cómo, pero es lo mismo, o sea, busca lo mismo, una persona que tenga una mancha en su desempeño deportivo, incluso, mira que ha habido casos donde no solo temas de dopaje, de violencia o otros temas extradeportivos también señalan de manera negativa a los deportistas y eso también tiene un efecto en su participación. Claro, y por ejemplo, hablábamos, regresándonos un poquito al tema de todos los deportes que hay en los Juegos Olímpicos. ¿Sabes cuántos deportes han sido incorporados en toda la historia, desde 1924 hasta la fecha, en los Juegos Olímpicos de invierno? No, pues ni idea, es que yo creo que me gusta, como en los teasers y en el capítulo pasado, te voy a contar una anécdota. Yo sé y conozco y entiendo muchas de las competiciones de los Juegos Olímpicos de invierno por un juego que tenía, te estoy hablando de fácilmente hace unos 25 años o más, en el computador, que era el del trineo, el del esquiar, bajar, pero pues esos computadores, sí, pero el descenso alpino, exacto. Pero si me preguntas quiénes son los deportistas o quiénes tienen récords, te diría que no sé. Bueno, en Salt Lake City, en 2002, fue la última vez que se incorporó un deporte nuevo a los Juegos Olímpicos de invierno, y fue el skeleton. Y en los de verano, pues sabemos que todos los años se incluye un deporte. Cada 4 años se incluye un deporte, y dependiendo también mucho de la sede que vaya a organizar los Juegos. Por ejemplo, el surf, el skateboarding, pues se hizo pensando también en 2028 en Los Ángeles. Claro. Y ahí pues vamos a ver también deportes muy, muy americanos como el flag football. Es una incorporación. El regreso del béisbol, por ejemplo.
que el béisbol regresó en Tokio, o sea, se había perdido, pero regresó en Tokio. ¿Por qué? Porque en Japón se practica mucho béisbol, Claro. y ahora vuelve a regresar al programa olímpico después de algunos años que se dejó fuera. Regresa, ¿por qué? Porque tanto el flag football, o en este caso el fútbol americano, y el béisbol son deportes que identifican a la comunidad y a la sociedad estadounidense. Bueno, Beto, y acá siguiendo para adelante en todo lo que tenemos preparado hoy, ¿qué cosas tiene sentido en los Juegos Olímpicos cuando uno empieza a entender con este manual? Para empezar, esto es muy interesante, porque todo el mundo, cuando va a empezar los Juegos Olímpicos, decimos, vamos a ver qué país es el que gana, qué país consigue más medallas. Ojo, en los Juegos Olímpicos no participan países, participan comités olímpicos nacionales Y reconocidos. y reconocidos. Lógicamente, para ser un comité olímpico nacional necesitas estar reconocido por el Comité Olímpico Internacional, que son 206 comités olímpicos nacionales, más el equipo olímpico de refugiados, Ujú. que ese digamos que es regido por la administración del Comité Olímpico Internacional. Ajá. ¿Qué otra cosa tiene sentido? El número de atletas. En los eventos individuales hay un máximo de 13 atletas por Comité Olímpico Nacional. Eventos individuales. Y en eventos de equipo son 2. Que si tú dices, bueno, pero yo solo he visto que Estados Unidos manda un solo equipo de baloncesto. Bueno, pero manda un solo equipo de baloncesto varonil, pero también manda De femenino. un femenino. Claro. Entonces ahí están los 2 equipos máximos que suele inscribir los comités olímpicos nacionales. Bueno, yo ahí me adelanto y tú eres acá la Biblia del deporte en el equipo. No tanto. Porque hay tantos deportes raros que no tienen tanta popularidad. Porque los Juegos Olímpicos también sirven para experimentación. Hay unos deportes que nunca van a salir porque pertenecen al programa olímpico, Ujú. y aparte están los deportes de demostración, como cuando empezó el taekwondo, por ejemplo, que entró para los Juegos Olímpicos de Seúl. ¿Por qué? Porque precisamente Corea es la cuna del taekwondo, y el taekwondo nació en Corea. Entró como deporte de demostración o de exhibición, que se le llama, y después, con el tiempo, se hizo oficial, se hizo un deporte del programa olímpico. Pero también hay deportes de innovación o experimentación, que es como el breakdance que vimos, lo del el ascender el muro, el escalar el muro, y que son eventos como para lo que decíamos, explorar nuevos deportes, pero sobre todo para ver el comportamiento de la gente hacia esas nuevas tendencias deportivas que existen en la sociedad y en la cultura. Y lo que te había dicho, la evolución del programa olímpico, que son los deportes de tradición y que son los deportes que mayor audiencia tienen en los Juegos Olímpicos, como los eventos atléticos, que son los que mayor rating tienen, las pruebas acuáticas, que también el torneo de fútbol, por ejemplo, que también es muy seguido por la gente. El programa olímpico en general, el boxeo no tanto, pero hay mucha afición al boxeo, más que es un deporte que ha causado muchas polémicas, incluso desde la administración de la Federación Internacional de Boxeo, que ha tenido muchas acusaciones por malos manejos. Claro. Desde ahí ha causado mucha polémica. Es importante entender también, ¿no? Que al final los Juegos Olímpicos no es solo ganar, es participar, ¿no? Y uno se sorprende como esos países que a veces uno ve en los desfiles 5 personas, 10 personas, ¿no? Esos países tan pequeños, cuando alcanzan sus competidores al menos el diploma olímpico, que después lo explicaremos, cómo se vuelve eso a veces
parte de la historia olímpica, a veces más que el que ganó en las competiciones. A veces eso pasa al segundo plano cuando son estas historias de superación, ¿no? Y uno siempre se acuerda de esos momentos que marcan la historia olímpica, porque precisamente el deporte olímpico se lleva siempre, ¿no? A esa disciplina, a ese espíritu olímpico que es el que marca la parada más que la competición por competición. Así es, que es el impulso de los Juegos Olímpicos, ¿no? Su espíritu. Bueno, Beto, ¿cómo se explica la participación de un atleta en unos Juegos Olímpicos? Porque eso no es, llegamos, nos aceptó el Comité Olímpico, nos dieron la carta o lo que sea del Comité Internacional y estoy parado entrando con el equipo o la delegación del país. Bueno, la verdad es que es complicado, porque para empezar, cada atleta o cada equipo debe cumplir primero con los requerimientos o las exigencias de su Comité Olímpico Nacional. Claro. Después debe cumplir las normas de la Carta Olímpica, que es algo de lo que hablábamos antes. El Código de Ética, el Código Mundial Antidopaje, el Código de Ética sobre Manipulación de Competiciones y las reglas específicas de cada federación internacional. Después, la ciudadanía, elegibilidad. Los atletas deben representar a cada Comité Olímpico Nacional del país que son ciudadanos. En deportes de equipo, como en el fútbol, que aparece la regla de permitirse 3 mayores de 23 años, cada federación internacional pone sus propias reglas, salvo el Comité Olímpico de Refugiados, como lo decíamos, que pertenece al Comité Olímpico Internacional y que son atletas que no pueden representar a algún comité olímpico o de países que están en situación de guerra y no pueden crear sus propias eliminatorias o sus propias clasificaciones para los Juegos Olímpicos. Así es. Está, pues ahora la participación de atletas trans y no binarios, que ha sido muy, muy polémico. Y sigue todavía con muchas controversias y muchas discusiones. Y lógicamente también los requerimientos de cada federación internacional, que son competir en las pruebas clasificatorias, ya sea Copas del Mundo, Campeonatos del Mundo, etcétera. No te me adelantes, No. porque vamos para esa parte, ¿no? Porque nosotros hablamos de los Juegos Olímpicos y a veces, como para buscar sinónimos, hablamos de las Olimpiadas, que la Olimpiada, a veces es cuando son muy técnicos en algunos reportajes hablan de los ciclos olímpicos, ¿no? Y a medida que uno se acerca empieza a oír más esa palabra, pero eso es parte de cómo se juega y cómo se participa en unos Juegos Olímpicos, ¿no? Sí. Nosotros creemos que, no sé, ahorita que vamos para Los Ángeles, los Juegos Olímpicos comienzan cuando empiezan a llevar por los países la antorcha o llegan al estadio en la ceremonia inaugural, pero muchas veces no entendemos que el ciclo olímpico es lo que realmente empieza a valorarse durante La Olimpiada. y aprovechando a hacer un adelanto del próximo episodio, es lo que pasa, llegamos al Mundial, pero venimos de unas eliminatorias, es el mismo sistema de los Juegos Olímpicos y de las diferentes competiciones. Por ejemplo, y me voy a ir muy rápido al tema del Mundial. El Mundial empieza cuando empieza la eliminatoria. Exacto. Bueno, Beto, llegamos a tu sección favorita. Así la he bautizado yo. Esto no. Y son los datos curiosos con Beto, porque como les digo, él es una Biblia y sabe, y eso sí, lo que tiene son datos y curiosidades de los deportes. Acá, cuéntanos dos. 2. El tiro al pichón. En los Juegos Olímpicos de París, precisamente, estaba la prueba del tiro al pichón. Las pruebas de tiros se hacían disparándole a palomas o a pichones vivos, hasta que la gente dijo esto es inconcebible, se prohíbe.
El otro, lo que hacías en el colegio, tirar la cuerda, equipo contra equipo. Bueno, fue deporte olímpico. Ajá. Entre 1900 y 1920 siempre hubo torneo de tirar la cuerda. Y rapidísimo algo, el duelo de pistolas. Había duelos reales de pistolas. En Londres, 1908. Eso sí, los participantes iban protegidos hasta las cachas, con máscaras, abrigos, chalecos, lo que tú quieras, y hasta charolas de plata se ponían para no salir heridos, pero había duelo pistola a pistola. Bueno, y ahora yo voy a hacerte un quiz, A ver. porque siempre los momentos legendarios nos dejan nombres legendarios. ¿Qué pasa por tu cabeza si te digo Vanderlei de Lima? Injusticia, honor y lucha. Ese es uno de esos momentos históricos, ¿no? Ver en esa carrera, si no estoy mal, fue en el 2004, ¿no? En la maratón, En la maratón de Atenas. que Vanderlei iba de primero, ¿no? Iba por la medalla de oro. Llevaba ya la carrera hecha. Ya la iba ganando, ya iba pues con varios metros, y eso es lo importante. Uno cree que es solo llegar de primero, y ahí creo que eso nos mostró a muchos, y me incluyo, cómo de importante es el ritmo y la cabeza en el deporte, ¿no? Llega un aficionado, lo saca de carrera, lo tumba, y por más que llevaba ventaja y tenía todo para ganar, perdió. Porque, pues, o sea, se salió, ¿no? Bueno, te voy a contar rápido. El nombre de este tipo, Neil Horan, Cornelius Neil Horan, y fue un ex sacerdote irlandés que estaba loco. No, esas historias. Lo llevaron a la cárcel y lo sacaron por falta de pruebas. Claro. Ahora, si te pregunto por el nombre de Jesse Owens. Gloria e injusticia. Claro, pero entonces expliquemos rápidamente. Gloria, porque bajo la Alemania nazi, ¿no? Esos Juegos Olímpicos que sirvieron un poco para tratar de lavar la cara de lo que estaban haciendo en Alemania. La teoría de la raza aria. Exacto. Llega Jesse Owens y bate todas las pruebas reinas olímpicas, que es la velocidad y el salto. Pero en Estados Unidos fue relegado. En Estados Unidos, por ejemplo, el presidente Roosevelt no lo recibió después de haber tenido la gloria total olímpica, porque no le convenía para sus intereses políticos, sobre todo con las regiones del sur, que era la que más votos le daban para su reelección. Y en la ceremonia de gala de los ganadores de los Juegos Olímpicos, que fue en Nueva York, en el Waldorf Astoria, no lo dejaron entrar por la puerta principal. Tuvo que entrar por la puerta trasera y subir al salón por el montacargas de utilería. Y la última de esta parte de esos nombres que evocan el Dream Team de Estados Unidos. Un parteaguas en la historia olímpica. Más allá de la superioridad deportiva, que fue un equipo que hizo en cada partido no menos de 100 puntos, las leyendas del baloncesto profesional, creo que la primera vez que participan profesionales marcó un antes y un después de los Juegos Olímpicos, y también marcó posiblemente el mayor legado de Juan Antonio Samaranch, que el profesionalismo en los Juegos Olímpicos, entre muchas otras cosas que hizo a pesar de las acusaciones que tuvo también por las polémicas de elección de sedes y bla, bla, bla. Gracias a Juan Antonio Samaranch existe el profesionalismo en los Juegos Olímpicos, y gracias a Juan Antonio Samaranch pudimos ver a ese Dream olímpico con gigantes del baloncesto profesional. Que es un poco la expectativa que hay ahorita con los jugadores de la NFL Para lo que no estoy de acuerdo. Porque hay muy buenos jugadores, incluso en Estados Unidos, de flag football, que sí no tienen los reflectores de un jugador de NFL. Pero son muy buenos. Pero son muy buenos. Y son los que se combaten cada 2 años o cada periodo en los mundiales juveniles y en el mundial máster de flag football. Y son los que deberían participar.
Así es. Eso es una discusión con mucha tela por cortar, como decimos coloquialmente, ¿no? Así es. Bueno, yo creo que estamos llegando al final de este episodio. Antes los queremos dejar con nuestro glosario express, ¿no? Hay siempre los deportes y tienen su jerga, su vocabulario propio. Y acá, como parte de este manual, queremos dejarle 3 o 4. Tú dirás, Beto. 3. El primero, pebetero. El pebetero. Bueno, el pebetero es donde la base donde se enciende la llama olímpica, que eso nació en los Juegos de Ámsterdam de 1928. Fueron los primeros juegos donde se hace un pebetero y un estadio especial para albergar los Juegos Olímpicos. La segunda, abanderado. Abanderado es el mejor atleta que representa un comité olímpico nacional y que carga la bandera de su país y del Comité Olímpico Nacional. Debe ser el mejor o el más legendario. No forzosamente debe ser atleta activo. Debe ser alguien muy representativo de ese país. El ciclo olímpico, que lo hablamos por encima, pero La Olimpiada. 4 años. Los 4 años de abajo donde enfrentas Copas del Mundo, eliminatorias, en el caso del continente americano, Juegos Panamericanos, Juegos Centroamericanos y los Juegos Olímpicos. Y el último, track and field. Las pistas de atletismo, las reinas, que son pista y campo. Track, la pista, que son las pruebas de velocidad y medio fondo, y el campo, que es donde vemos el lanzamiento de bala, el lanzamiento de jabalina, el salto con pértiga, el lanzamiento de martillo, todo eso. Bueno, no, pues Beto, yo creo que así llegamos hoy al final de este episodio de los Juegos Olímpicos. Creo que esto nos demuestra que más allá de la competencia es una representación de nuestra humanidad y del ser una persona integral, mantener los valores, ¿no? Y pues esa parte ya competitiva, la disciplina, el honor. Así es. Y el espíritu y la historia, ¿no? ¿Qué vamos a ver el próximo episodio? Pues en el próximo episodio vamos a hablar de fútbol. Posiblemente, de pronto, no el que en números refleje en sus eventos la mayor popularidad, pero yo creo que es el deporte que todo el mundo entiende, ha visto y soñó en algún momento en jugar. Y el más practicado en todo el mundo, ¿no? Así es. Bueno, que nos sigan en nuestras redes, ¿no? Pues muchas gracias a Luis, ahí detrás, que es el que hace esto posible, Que mueve todo. el que mueve y está ahí pendiente de nosotros. Y bueno, no, hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias. Síganos en todas nuestras redes, en Instagram, en YouTube, en TikTok, en Facebook. Y en Spotify. En Spotify, ahí estamos todo el tiempo. Y gracias, estamos emocionados por este primer episodio.